Siempre vemos los libros, las obras maestras que han definido nuestra cultura, pero ¿qué hay de las personas que los escribieron? Hoy vamos a escarbar un poco más allá para conocer las vidas de 44 gigantes de la literatura, pero no como estatuas, sino como seres humanos, con sus manías, sus problemas y sus secretos. Vamos a meternos de lleno en esas vidas secretas. A ver, imaginemos esto por un momento. Un joven, Fyodor Dostoyevsky, acusado de conspiración. Lo atan a un poste. El frío de la mañana le corta la piel. Y de pronto, escucha la voz del oficial al mando gritando las órdenes. «Atención, pelotón. Carguen. Apunten». Y justo ahí, en ese instante, cuando la muerte es inminente, todo se detiene. Un indulto, de último segundo. ¿Cómo no va a cambiar eso a una persona para siempre? O por otro lado, está la historia del pequeño Charles Dickens. Con solo 11 años, mientras su padre estaba en la cárcel por deudas, él trabajaba en un sótano oscuro, húmedo. Su trabajo, pegar etiquetas en potes de betún para zapatos, 10 horas al día, mientras veía a otros niños jugar del otro lado de la ventana. Esa humillación silenciosa se convertiría, sin saberlo, en el motor de su lucha contra la injusticia social en cada una de sus novelas. Y ahí, justo ahí, está la clave de todo esto. No son simples chismes o anécdotas. Entender sus vidas, que muchas veces fueron caóticas y dolorosas, nos da una nueva forma de descifrar sus obras. Nos permite ver la humanidad, la lucha y, claro, la genialidad que se esconde detrás de cada palabra que escribieron. Parece que hay como un hilo oscuro que conecta muchas de estas vidas. Hablamos de infancias terribles, deudas que los aplastaban, enfermedades, alcoholismo. Es como si la genialidad, muy a menudo, pagara una factura muy, pero que muy alta. Es que aquí tenemos dos tipos de sufrimiento extremo. Por un lado, Balzac, que estaba tan endeudado que en las paredes vacías de su casa dibujaba muebles con tiza, se los imaginaba. Y por el otro, el terror puro de Dostoyevsky, ¿no? Enfrentando su propia muerte. Son dos infiernos personales completamente distintos que sin duda alimentaron sus ganas de explorar la condición humana. Este número 2, a primera vista parece insignificante. Bueno, pues este 2 representa el número total de copias que las hermanas Bronte vendieron de su primer libro de poemas. 2, nada más. Es un símbolo brutal de su lucha al principio, de la indiferencia del mundo ante un genio que estaba a punto de explotar con obras como Cumbres Borrascosas y Jane Eyre. Y luego está el caso de Edgar Allan Poe, cuya vida de verdad parece sacada de una lista de desgracias. Huérfano, siempre perseguido por la pobreza y con un final terrible. Lo encontraron delirando en la calle, y a su funeral solo fueron 3 personas. Es casi como si hubiera vivido uno de sus propios cuentos de terror. Pero bueno, no todo era tragedia. Estas mentes brillantes también estaban llenas de excentricidades, de supersticiones y de hábitos que, la verdad, desafiaban toda lógica. Empecemos con Truman Capote. Miren, esta cita lo describe a la perfección. Con esa cara de niño bueno y su voz tan particular, escondía una lengua afiladísima que no perdonaba a nadie, ni a Jackie Onassis ni a Bob Dylan. Era pura provocación, un escándalo andante. Pero claro, detrás de esa fachada de arrogancia había un mundo de ansiedades rarísimas. Se ponía fatal si veía 3 colillas en un cenicero, le aterrorizaban las flores amarillas, e incluso, siendo un genio de la literatura, nunca pudo aprender bien el abecedario. Siempre confundía la M con la Q. Esto nos muestra lo complejas que eran estas personalidades. ¿Y qué tal Marcel Proust? Para escribir su obra maestra, En busca del tiempo perdido, se encerró 10 años en una habitación. Las paredes estaban forradas de corcho para que no entrara ni un solo ruido, las ventanas selladas, y él, que era súper friolero, escribía en la cama usando varios suéteres. Básicamente, creó un búnker personal para poder sumergirse por completo en el mundo de la memoria. Y para un toque de excentricidad, digamos visual, tenemos a Colette. Famosa por su sensualidad y su espíritu libre, una vez decidió vivir en una habitación donde absolutamente todo estaba forrado de seda roja. Hay que imaginar la intensidad de ese espacio. Era sin duda un reflejo perfecto de su personalidad vibrante y desbordante.
Entonces, ¿cómo se conecta todo esto, las tragedias y las rarezas, con el arte que crearon? Bueno, esta sección explora justo eso, cómo las experiencias de vida, por más extremas que fueran, se convirtieron en la materia prima para volverse inmortales. El caso de Arthur Rimbaud es, quizá el más impactante. Un prodigio que revolucionó la poesía. Vivió un romance súper violento que terminó a balazos, escribió toda su obra maestra antes de cumplir los 20 y luego, nada, silencio absoluto. Abandonó la literatura para siempre. Es como si la intensidad de su propio genio lo hubiera consumido por completo. A ver, ahora pasemos a un ícono de la masculinidad, ¿no? Ernest Hemingway. Pero ojito con este dato. De niño, su madre lo vestía con la ropa de su hermana mayor, con rizos, faldas, vestidos, algo que muchos biógrafos consideran que fue un trauma que lo marcó para siempre. Y claro, ¿qué pasa? Que como resultado, o quizás para compensar, el resto de su vida fue como una actuación constante de virilidad, el aventurero, el cazador, el hombre rudo que buscaba el peligro. Esta dualidad entre su infancia y su vida adulta es clave para entender la psicología detrás de sus personajes. Y con esto volvemos a Dickens, porque lo suyo fue tan fundamental que hasta le podemos poner un nombre, el trauma dickensiano. La vergüenza secreta y eterna de ese niño en la fábrica de betún se transformó en una cruzada pública en sus libros. Cada huérfano, cada trabajador explotado que aparece en sus novelas era un eco de su propio dolor. Es la prueba definitiva de cómo el arte puede nacer de la herida. Al final, todo esto nos lleva a una misma idea. Estas vidas nos demuestran que las grandes obras no nacen de la nada, en un vacío. Son el resultado de la experiencia humana con todo lo que implica, su dolor, su locura y su gloria. Y esa es la clave. No eran figuras perfectas, intocables, no, eran personas de carne y hueso. Sus libros no son solo historias, son los testimonios de sus propias vidas, a veces escritos en clave, esperando que alguien los descifre. Al conocer al autor, abrimos una nueva puerta para entender la obra. Así que, para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. La próxima vez que se abra un clásico, sea de Poe, de Woolf o de Tolstoy, ¿a quién se buscará entre las palabras? ¿Al personaje de la página o al autor, con todas sus cicatrices y genialidades, que respira justo debajo de la superficie?